Buen día, Lisa. Buen día. Delicen. Buen día. Lisa. Buen día. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla? Sí, Lisa. Perfecto. Bueno, jóvenes, hoy vamos a empezar la última unidad. Espero terminarla en 2 clases. Eso quiere decir que hoy martes, jueves dan ustedes examen y esto terminaríamos el próximo martes y el jueves. ¿Qué fecha es el siguiente jueves? Tendrían que dar examen también. Final, tercer parcial ya. ¿Qué fecha es el próximo jueves? ¿Me escucharon? 5 de enero sería. 5 de enero. Hasta el 5 de enero tienen que dar el tercer parcial. Anótenlo así, ¿ya? El 29 tenemos segundo parcial. De ahí el 5 tenemos el tercer parcial. ¿Está bien? Camila lo pasa al grupo, ¿ya? Ya, licenciado, está bien. Bien. Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Yo les decía que esta última unidad ojalá y nos dé tiempo para avanzarla, pese a las condiciones que hemos tenido en este semestre. La prueba de hipótesis es importante porque en toda investigación nosotros tenemos que hacer prueba de hipótesis, ¿ya? Como en todas las unidades, tenemos objetivos para esta unidad. Definir primeramente qué es una hipótesis. Tenemos que saber qué quiere decir hipótesis. Describir el procedimiento de prueba de 5 pasos de una hipótesis. Cuando yo quiero verificar una hipótesis, en esta unidad o en el procedimiento establecido para esta unidad, nos define 5 pasos para realizar. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué consiste esa cadena de 5 pasos para la verificación o la prueba de una hipótesis. Cuando uno realiza toda esta investigación, aparecen o uno puede incurrir en errores. Hay 2 tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. Vamos a ver a qué se refieren cuando yo incurro en un error tipo 1 y cuando en un error tipo 2. Después vamos a definir término prueba estadística y explicar una fórmula que yo necesito para utilizar esta prueba estadística. Distinguir entre las pruebas de hipótesis de una cola y 2 colas. Cuando yo hago la prueba de hipótesis, se puede hacer esta prueba con una cola. Cuando hablo de una cola, ¿se acuerdan de la campana de Gauss, no es cierto? La campana de Gauss tiene 2 colas, aquí y aquí, fíjense esto. Cuando hablo de una cola, me refiero a cualquiera de estas, pero solamente una. Es una forma de hacer una prueba de hipótesis. Pero también yo puedo utilizar una prueba de hipótesis aplicando las 2 colas. Ya, eso vamos a ver también en esta unidad. Vamos a hacer una prueba de hipótesis de una media poblacional, calcular e interpretar el valor P, llevar a cabo una prueba de hipótesis de una proporción poblacional y calcular la probabilidad de un error tipo 2. Ya, espero poder cumplir estos objetivos. Si no, hasta aquí vamos a llegar. Ya con eso me siento satisfecha. ¿Ok? Entonces, en las unidades anteriores, ustedes recuérdense que ya desde el principio prácticamente habíamos estado hablando de lo que es la inferencia estadística, ¿no es cierto? Que es todo lo que se lleva precisamente en estadística 2, todo aquello que nos sirve para inferir hacia el futuro. Entonces, acuérdense ustedes que la unidad anterior, la 4, si no estoy mal, hemos descrito la forma de seleccionar una muestra aleatoria. A ver, se las voy a grabar la clase para que los tengan de... Recording in progress. Para que les sirva para repasar, ¿ya? Entonces, hemos visto cómo se selecciona una muestra aleatoria y a partir de esta muestra nosotros podemos calcular un valor
el valor de un parámetro poblacional. Seguimos trabajando y escuchen ustedes que seguimos hablando de lo que son los estimadores y lo que son los parámetros. Acuérdense, estimadores son aquellos datos numéricos que son extraídos de una muestra y los parámetros son los datos numéricos que son extraídos de una población. Entonces, eso hemos visto en esa unidad de muestra, ¿ya? En otra unidad, la 5, que si no estoy mal, hemos aprendido a construir un intervalo de confianza. Este intervalo de confianza es un conjunto de valores en el que se encuentra el parámetro de la población. Entonces, en esta unidad nos corresponde crear, en vez de crear este conjunto de valores en el que se espera que se encuentre este parámetro poblacional, vamos a exponer un procedimiento para probar la validez de un enunciado relativo a este parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces, en esta unidad esta unidad precisamente se relaciona con la prueba de hipótesis estadística. Ya. Primero tenemos que definir los términos de hipótesis estadística y pruebas de hipótesis estadística. Después se van a mostrar los pasos para llevar a cabo una prueba de hipótesis estadística y a continuación vamos a aplicar pruebas de hipótesis para medias y proporciones. Recuerden ustedes, cuando hablamos de proporciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porcentaje. Porcentaje, perfecto. ¿Ya? En esta última sección, en la última sección de la unidad, perdón, vamos a describir los posibles errores que se deben al muestreo en las pruebas de hipótesis. ¿Ok? Jóvenes, yo sé que para ustedes, a muchos no les gusta mucho la clase virtual, ¿ya? Pero yo creo que también puede ser de utilidad si ustedes algo que no entienden, pregunten como si fuera en clase, igual vamos a volver a repetirlo, ¿ya? Lo bueno de esta clase, digamos, en esta en particular, que la estamos grabando y les sirve para repasar después, ¿ya? Entonces, vamos primero a definir qué es una hipótesis. ¿Qué creen ustedes que es una hipótesis? A ver. ¿Qué puede ser una hipótesis? Lo usan bastante ustedes. ¿Nadie? Una suposición. Una suposición, una afirmación, una suposición que no sabemos si es verdadera o si es falsa, ¿no es cierto? O sea, vamos a hacer una suposición, todos van a pasar estadística 2. Es una suposición, vamos a ver al final del semestre si es verdadera o es falsa. Habría que hacer una verificación. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una declaración relativa a una población. Es la afirmación relativa a un parámetro de la población que tiene que estar sujeta a verificación. ¿Ok? Eso es una hipótesis. ¿Y qué es la prueba de hipótesis? Ahora, los términos prueba de hipótesis y probar una hipótesis se utilizan indistintamente. Podemos utilizar cualquiera de los dos términos, ¿ya? Pero prueba de hipótesis ya aquí viene a ser el procedimiento basado en evidencia de la muestra. Fíjense que de la muestra es lo que nosotros vamos a sacar la información y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable, ¿ya? Entonces, fíjense cómo todo lo que hemos aprendido lo vamos a aplicar aquí. Cómo se saca una muestra y la teoría de la probabilidad que hemos visto en la unidad número 1. Entonces, la hipótesis es la afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. Tiene que verificarse. Y la prueba de hipótesis ya viene a ser el procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. ¿Ok? Ahora, existe un procedimiento de 5 pasos que me sistematiza la prueba de una hipótesis. Cuando nosotros lleguemos al 5º paso, vamos a estar en posibilidades, si ustedes leen aquí, de rechazar o no rechazar la hipótesis. Sin embargo, la prueba de hipótesis, como la emplean los especialistas en estadística, no prueba precisamente que algo es verdadero de la forma que se demuestra un cálculo matemático, ¿ya?
más bien nos proporciona un tipo de prueba más allá de toda duda razonable, ¿ya? Entonces, existen reglas específicas o un procedimiento específico para realizar una prueba de hipótesis. Y son estos 5 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, tenemos que aprender cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, y eso lo vamos a hacer en el paso 1. El siguiente paso es seleccionar un nivel de significancia. Vamos a ver aquí qué quiere decir eso, nivel de significancia. El tercer paso es identificar el estadístico de la prueba. El cuarto paso es formular una regla para tomar decisión. Ya tenemos que definir cuáles van a ser las condiciones para después tomar decisión. Por último, el quinto paso, se toma una muestra y se toma ya aquí la decisión, se llega a una decisión. Y en función de ese resultado, no se rechaza la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Cuando nosotros hablemos de hipótesis nula, vamos a utilizar este término, H sub 0. Y cuando hablemos de hipótesis alternativa, nos estamos refiriendo a H sub 1. ¿Ok? Entonces, este es el procedimiento de 5 pasos para probar una hipótesis. Empecemos con el primer paso. El primer paso consiste en establecer hipótesis nula, que es H sub 0, y la hipótesis alternativa, H1. ¿Ya? Entonces, el primer paso consiste en establecer la hipótesis que se debe probar. Esta recibe el nombre de hipótesis nula, la cual se designa con H sub 0 y se lee H subíndice 0. Entonces, aquí la hipótesis nula es la hipótesis que debemos probar. Por lo general, se incluye un término no en esta hipótesis nula, que significa no hay cambio. Por ejemplo, una hipótesis nula que se refiere a la cantidad media de kilómetros que recorre cada neumático con cinturón de acero no es diferente de 60.000. ¿Qué quiere decir eso? Es todo esto de aquí, dependiendo de la investigación que estemos realizando. Esta investigación, por ejemplo, está determinando el promedio en kilómetros promedio que recorre una llanta, digámoslo así. Y sale que es 60.000 kilómetros el promedio, ¿ya? Entonces, mi hipótesis nula o lo que yo quiero verificar siempre va a ir con un no, es H sub 0, el promedio es igual a 60.000. Quiere decir, se refiere a la cantidad de kilómetros que recorre cada neumático con cinturón de acero, no es diferente de 60.000. Es igual a 60.000, ¿no? Esa va a ser la hipótesis que yo necesito probar. Ahora, la hipótesis nula se formula para realizar una prueba. O se rechaza o no se rechaza. Para eso hacemos esa prueba. Para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Ahora, es una afirmación que no se rechaza a menos que la información de la muestra ofrezca evidencia convincente de que sea falsa. También debe destacarse a ver, antes de pasarle esto, tenemos también que dejar claro que si la hipótesis nula no se rechaza con base en los datos de la muestra, no es posible decir que la hipótesis nula sea verdadera. En otras palabras, el hecho de no rechazar una hipótesis no prueba que sea verdadera, ¿ya? Sino que rechazamos solamente la hipótesis. Para probar sin lugar a dudas de que la hipótesis nula es verdadera, tendríamos que utilizar, conocer el parámetro poblacional. Y para determinarlo habría que probar, entrevistar o contar a cada elemento de la población. Y esto ya no resulta factible porque una población, ustedes saben, para eso es que sacamos la muestra, ¿no? Entonces, la alternativa consiste en tomar una muestra de esta población. Entonces, también debe destacarse que con frecuencia la hipótesis nula inicia con las siguientes expresiones. No existe diferencia significativa
Espérenme. No existe diferencia significativa entre, esa es una forma de empezar a establecer una hipótesis nula. O también la resistencia media del vidrio, los impactos, no es significativamente diferente de. Entonces, como hemos dicho, la hipótesis nula tiene que tener un no en su formulación. ¿Ok? Ahora, suponga que la hipótesis de la resistencia de un platón de vidrio es de 50 kilos. Y que la resistencia media de una muestra de 12 de estos platones es de 49,50. ¿Ya? Tenemos que tomar la decisión en función de esta diferencia. Fíjense que aquí digo yo, la resistencia de un platón es de 50 y la media de una muestra de 12 es de 49,5. Aquí está la diferencia de 0,5. En función de esa diferencia yo tendría que tomar una decisión. Ahora, se trata de una diferencia real, es decir, una diferencia significativa o la diferencia entre el estadístico de la muestra, porque esta es la muestra 49,5 y el parámetro poblacional, que supuestamente es esto, 50 kilómetros, ¿es aleatorio o se debe al error muestral? La respuesta a esta pregunta implica una prueba de significancia que recibe el nombre de prueba de hipótesis. ¿Ok? Entonces, definamos qué es hipótesis nula. Es el enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional que se formula con el fin de probar evidencia numérica. Entonces, ya que sabemos qué es una hipótesis nula, también en el primer paso debemos definir cuál es la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa describe lo que se concluirá si nosotros rechazamos la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis alternativa ya se esquematiza o su nomenclatura es H1, que quiere decir H subíndice 1. Entonces, H subíndice 0 es la hipótesis nula y H subíndice 1 es la hipótesis alternativa. También se la conoce a esta hipótesis alternativa como hipótesis de investigación, ¿ya? Ahora, la hipótesis alternativa se acepta si la información de la muestra ofrece suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Una de las dos se tiene que rechazar. No podemos aprobar las dos porque se van a dar cuenta ustedes que son contrarias, digámoslo así. Entonces, ¿qué es la hipótesis alternativa? Es el enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Todo lo que estamos viendo hasta ahorita es pura teoría, que eso lo tienen ustedes en la plataforma igual. Por ejemplo, un artículo reciente indicó que el tiempo de uso medio de los aviones comerciales bolivianos es de 15 años. Entonces, estamos en el primer paso definiendo lo que es la hipótesis alternativa, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, para llevar a cabo una prueba estadística relacionada con esta afirmación, el primer paso consiste en determinar hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula representa el estado actual o lo que se está reportando actualmente. Entonces, para este ejemplo, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Un artículo reciente indica que el tiempo de uso medio, estoy hablando de una media de una población, eso tienen que identificar ustedes, de los aviones comerciales bolivianos es de 15 años. Entonces, en función de eso, dice que la hipótesis nula representa el estado actual o representa lo que estamos reportando de esa investigación. Entonces, mi hipótesis nula, H subíndice 0, diría el promedio es igual a 15 de la población, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. Hable pues más fuerte.
Bueno, entonces, mi hipótesis nula es igual a la media, igual a 15 años. Y la hipótesis alternativa se va a referir al hecho de que la afirmación que estamos haciendo en la hipótesis nula no sea verdadera. Entonces vamos a decir que mi hipótesis alternativa es que la media es distinto a 15 años. Entonces, tenemos que recordar aquí que sin que importe la manera de cómo planteemos nosotros el problema, la hipótesis nula siempre va a concluir, la hipótesis nula siempre va a incluir el signo igual, ¿ya? Este signo igual ustedes no lo van a ver en una hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque es la afirmación que se va a probar y es necesario un valor específico para incluir en los cálculos. Ese es otro punto que tienen que considerar. La hipótesis nula siempre va a tener un signo igual en su formulación, que no lo tiene la hipótesis alternativa. ¿Ok? Se recurre a la hipótesis alternativa solo si la información sugiere que la hipótesis nula es falsa. Entonces, si nosotros con toda la información de la muestra verificamos que mi hipótesis nula es falsa, recién yo voy a analizar la hipótesis alternativa. Pero si con la información que yo tengo determinamos que la hipótesis nula es verdadera, ya no tenemos que pasar a la alternativa. ¿Ok? ¿Está claro entonces cómo tenemos que definir una hipótesis alternativa y una hipótesis nula? No se olviden, la hipótesis nula representa el estado actual o reportado, lo que me dice el enunciado respecto del promedio o lo que estemos investigando. Y la hipótesis alternativa tendría que ser lo contrario de la hipótesis nula. El signo igual siempre lo van a tener ustedes en una hipótesis nula. Ese signo igual no existe en la hipótesis alternativa. ¿Está bien? Sí, licenciada. Perfecto. Ahora, el segundo paso, en este segundo paso nosotros tendríamos que definir o seleccionar un nivel de significancia, ¿ya? Después de haber establecido la hipótesis nula y la alternativa, el siguiente paso es determinar este nivel de significancia. ¿Pero qué significa? ¿Qué quiere decir nivel de significancia? Aquí está mal escrito, ¿no? Significancia. Es probar o probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces, como nosotros, a ver, de una población sacamos una muestra. Esa muestra obviamente es de un tamaño mucho más pequeño de la población, ¿no es cierto? Entonces, es probable que esta muestra, como es un tamaño muy pequeño, hay una probabilidad de que los resultados, con esa muestra, la información que yo saque de la muestra me va a servir para rechazar una hipótesis nula, rechazar o aceptar, ¿ya? Con los datos de la muestra. Ahora, existe una probabilidad de que los datos que me proporciona la muestra me indique que tengo que rechazar por los resultados la hipótesis nula, pero resulta que al final de la investigación esa hipótesis nula era verdadera. ¿Se dan cuenta? Corremos ese riesgo también de rechazar una hipótesis nula cuando ésta sea verdadera, o de aceptar una hipótesis nula cuando ésta es falsa, digamos. Entonces, a eso se refiere el nivel de significancia. Y el nivel de significancia para determinar o para la nomenclatura para el nivel de significancia es alfa. ¿Ya? Como les decía, este nivel de significancia se lo conoce también como nivel de riesgo, porque corremos un riesgo ahí, ¿no es cierto? Entonces, este sería el término más adecuado porque se trata del riesgo que se corre al rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. No existe un nivel de significancia que se aplique a todas las pruebas, ¿ya? Se toma la decisión de utilizar el nivel de 0.05, que quiere decir 5%, el nivel de 0.01,
es 1%, nivel de 0.10, 10%. Como lo que vamos a definir aquí es probabilidad, nosotros sabemos que todo lo que es probabilidad es un valor entre 1 y 0. O perdón, al revés, entre 0 y 1. Entonces, no puede haber un nivel de significancia mayor que 1. Ustedes saben, esto significa 0% y esto significa 100%. No hay una probabilidad mayor de 100%. Si se corta la clase, volvemos a entrar, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros ya como investigadores definir cuál es el nivel de significancia que vamos a determinar para nuestra investigación. ¿Ok? De todas maneras, hay un criterio que está definido en varios libros. Lo vamos a escribir aquí. Se acostumbra a utilizar 5%, lo que es igual a 0,05, para investigaciones relacionadas con consumidores de algún producto. Aplicamos 5%. Aplicamos 1%, que es 0,01, cuando estemos hablando de investigaciones relacionadas con control de calidad. ¿Ok? Y aplicamos el 10%, que es 0,1, cuando estemos hablando de investigaciones referidas a encuestas políticas, digamos. ¿Está bien? Entonces, ese criterio está definido en varios libros, ¿ya? Le digo, no hay el investigador define con qué criterio o nivel de significancia quiere trabajar, pero se acostumbra a utilizar el 5% para aquellas investigaciones relacionadas con los consumidores. 1% investigaciones realizadas con control de calidad, algún producto, proceso, y 10% a aquellas investigaciones relacionadas con la política. ¿Ok? Ahora, vamos a tratar de ilustrar un poco más cómo es posible que yo pueda rechazar una hipótesis nula. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense en este ejemplo. No vamos a desarrollar nada. Lo que quiero es que me entiendan cómo puede ser que yo rechace una hipótesis nula cuando esta en realidad es verdadera. Ahí estoy cometiendo un error. Ahí cometemos o corremos ese riesgo de rechazar una hipótesis cuando sea verdadera. Supongan ustedes una empresa fabricante de computadoras personales, que utiliza una gran cantidad de tarjetas con circuitos impresos. Ahora, los proveedores participan en una licitación y el que presenta la cotización más baja va a obtener el contrato. Suponga que este contrato especifica que el Departamento de Control de Calidad del fabricante de computadoras tomará una muestra de los envíos que llegan. Si más de 6% de las tarjetas de la muestra no cumple con las normas, se va a rechazar ese envío. Entonces, la persona que va a realizar la recepción de todos los productos de las empresas postulantes va a sacar una muestra de cada una de ellas, ¿ya? Y si más del 6% de las tarjetas de la muestra no cumple con la norma, se va a rechazar todo el envío. Entonces, mi hipótesis nula va a ser H subíndice 0. El promedio va a ser igual el envío de tarjetas que contiene 6% o menos que no satisfacen la norma. Entonces, si aquí me dice, si más del 6% de las tarjetas de la muestra no cumple con las normas, se rechaza el envío. ¿Ya? Entonces, la hipótesis nula consiste en que el envío de tarjeta contiene 6% o más, perdón, 6% o menos tarjetas que no satisfacen la norma. ¿Ya? Entonces, si aquí dice que cuando sea 6% o más se rechaza, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos verificar que el promedio tiene que ser 6% o menos tarjetas
que no satisfacen la norma. Entonces, la hipótesis alternativa será lo contrario de la hipótesis nula. Entonces, aquí la hipótesis nula viene con signo igual, la hipótesis alternativa no tiene signo igual, tendría que ser diferente, entonces el promedio va a ser igual. El envío de tarjetas contiene 6%, es diferente a lo que me establece la hipótesis nula. El envío de tarjetas contiene 6% o menos tarjetas que no satisfacen la norma. Estoy diciendo con este planteamiento todo lo contrario. Aquí el promedio es igual. El envío de tarjetas contiene 6 tarjetas o menos que no satisfacen. Y la alternativa tendría que ser lo diferente a la hipótesis nula. ¿Está bien? Ahora, una muestra de 50 tarjetas que haya enviado esta empresa Ardaya, que se recibieron el 20 de julio, mi muestra es de 50. Reveló que 4 de estas 50, si yo saco el promedio de esas 4 de 50, 8%, no cumplían con las normas. ¿Está bien? Entonces, como esto es 8%, y aquí me dice 6% o más, se rechaza el envío. Si no, como aquí ya hemos sacado 8%, entonces tendríamos que rechazar ese envío. ¿No es cierto? ¿Me entienden eso? ¿Sí o no? No, ¿Puedo Lisa. volver a repetir, dicen? ¿No puede repetir, Lisa? Ya, fíjense, ahorita no estamos haciendo ejercicio. Lo que quiero es que me entiendan cuál es la posibilidad de cometer un error. Aquí en el planteamiento dice que si más del 6% de las tarjetas de la muestra no cumple con la norma, se tiene que rechazar el envío. Entonces, de esta empresa, yo saqué 50 tarjetas. Revisando esas 50 tarjetas, hemos visto que 4 estaban con error. Ahora saquemos un promedio. ¿Cuánto es 4 de 50? Como es promedio, es porcentaje, yo divido 4 entre 50 y eso me da 8% de tarjetas que no cumplen la norma, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, la condición para aceptar el envío era de que el error o las tarjetas de la muestra que tengan error sea menos de 6%. Si es más de 6%, se rechaza. Aquí me dio 8%. ¿Yo acepto el envío o rechazo? Rechaza. Rechazo porque está mayor al 6%. Entonces, en función de este cálculo, yo tendría que rechazar el envío de esta empresa. ¿No es cierto? Sí, dicen. Si en realidad el envío no cumplía con las normas, la decisión de rechazar el envío fue la correcta. ¿Está bien? A ver, quiero ver si tengo aquí. Ahora, bien, supongamos lo siguiente. Hemos sacado de las 50 muestras, hemos sacado 4 y no cumplían con la norma, sacando el porcentaje o la proporción. 4 de 50 me da 8%, entonces yo he rechazado el envío. ¿Ya? Pero ahora, veamos esta cosa. ¿Dónde está mi lápiz? Supongamos ahora, vamos a hacer una suposición, que solamente esas 4 tarjetas que sacamos de la muestra eran las únicas que no cumplían con la norma. Casualidad que solamente esas 4 de las 50 eran las únicas que no cumplían con la norma, pero de todo el envío. Mi envío era 40,000 tarjetas. Entonces, si nosotros sacamos 4 de 40,000, fíjense la probabilidad que me da, 0.1%. Y con esta probabilidad, que es mucho menor a este 6%, ¿se acepta o se rechaza? Se acepta.
tendría que haberlo aceptado, ¿no es cierto? Pero con el cálculo anterior, que me dio 8%, esto de acá, yo rechacé ese envío. Porque saqué una muestra de 50, de esas 50 saqué 4 y me da 8% de tarjetas que no cumplen las reglas, las condiciones. Pero puede ser que del envío de las 4.000 tarjetas solamente